Tras las guerras púnicas, Roma pasó a dominar grandes extensiones de territorio en el Mediterráneo. Como resultado, las campañas se volvieron más largas. El periodo de servicio también aumentó, lo que hizo que el ejército se viese cada vez más como una profesión. Las guerras constantes habían mermado el número de hombres disponibles, pero también las granjas, que eran compradas por los ricos y trabajadas por los esclavos que traían de las campañas. La población se fue volviendo más pobre, y sin muchas opciones a la vista, el ejército era una salida muy atractiva. Para atraer a más reclutas, se habían aumentado los pagos y los porcentajes de los botines de guerra. También se había ido reduciendo el patrimonio mínimo, lo que permitía alistarse a los más pobres. La época posterior a las guerras púnicas se caracterizó por una expansión sin precedentes. En apenas unas décadas, los romanos pasaron de dominar Italia a ocupar gran parte de Hispania, las costas del Adriático, Grecia y Cartago. Pero esta rápida expansión desestabilizó el orden social y provocó graves problemas internos, que acabarían llevando a dictaduras y guerras civiles. La importancia del ejército era cada vez mayor, al igual que su relación con el poder. Es importante tener en cuenta que los romanos solían atribuir grandes reformas a un solo personaje, cuando en realidad solían ser resultado de un proceso gradual. La profesionalización del ejército se suele atribuir a Cayo Mario, que hizo numerosas reformas para hacer frente a una situación de emergencia. Se le atribuye la eliminación de la renta mínima, aunque para entonces ya era prácticamente inexistente. También se le atribuye la organización en cohortes, aunque hay ejemplos de su uso en la Segunda Guerra Púnica y en el asedio de Numancia. ¿Cuáles fueron realmente sus aportaciones? Es algo que desconocemos. Para entonces, todos los ciudadanos eran elegibles para el ejército, sin importar su riqueza o posición social. Como la mayor parte eran pobres que no podían permitirse el equipo, el Estado se ocupaba de proporcionarlo. Como resultado, el equipamiento se estandarizó y llevó a la creación de una única clase de soldado, el legionario. Tras una serie de guerras especialmente duras, como la invasión de los cimbrios en el 113 o la guerra de Yugurta en el norte de África, el número de reclutas disminuyó, lo que obligó a potenciar estas reformas. En el 91, los aliados itálicos de Roma se sublevaron en la que se conoció como Guerra Social. Exigían la ciudadanía romana, lo que les daba privilegios y derecho de voto. Cuando la guerra concluyó, el Senado otorgó la ciudadanía a todos los habitantes de Italia al sur del Po. Esto permitió aumentar de forma considerable el número de legionarios, pero también llevó a la eliminación de las tropas de los Socii, que acompañaban a las legiones. En su lugar, la infantería ligera y la caballería fueron sustituidas por las auxiliae, formadas por los habitantes de las provincias, además de mercenarios. Las legiones se convirtieron en una fuerza profesional que siempre estaba en servicio. Además de luchar, cumplían una importante función como guarnición en los territorios ocupados, transmitiendo así la cultura romana. Cuando no luchaban, seguían una rutina constante de entrenamiento, lo que contribuía a convertirlos en una fuerza enormemente efectiva. Aún así, las levas nunca desaparecieron. Seguían siendo un recurso recurrente en caso de emergencia, cuando era necesario reunir una gran cantidad de tropas rápidamente. Por ello, habían legiones veteranas, curtidas en combate y desplegadas más allá de Italia. Otras, recién formadas para hacer frente a alguna amenaza, estaban formadas principalmente por jóvenes que buscaban dinero y aventuras. La promesa de un salario regular durante todo el periodo de servicio atraía a los más pobres, pero también ofrecía un estatus superior al de cualquier ciudadano regular. La organización del ejército también había cambiado, adaptándose a una mayor variedad de enemigos y escenarios. Según Livio y Polibio, las cohortes comenzaron a sustituir a los manípulos durante la Segunda Guerra Púnica, bastante antes de las reformas de Mario. Con tantas conquistas, los romanos fueron alterando su organización para hacer frente a distintas tácticas enemigas. La cohorte, en latín cohors, era la nueva unidad básica de las legiones. Su base era el contubernium, un grupo de 8 hombres que compartían tienda o habitación en los barracones. 10 contubernium formaban una centuria, formada por 80 legionarios, a diferencia de las anteriores, formadas por 100. 6 centurias formaban la cohorte. El número de hombres variaba, pero normalmente eran 480. La primera cohorte, sin embargo, contaba con 5 centurias dobladas, que sumaban 800 hombres.
10 cohortes formaban la legión, con unos 5.300 hombres, entre los que habían también médicos, ingenieros y distintos oficiales. Junto a ellos había un ala de caballería, formada por 120 jinetes. Las distintas cohortes también agrupaban a soldados según su experiencia. La primera cohorte concentraba a las tropas de élite y a los no combatientes, mientras que la novena estaba formada por novatos. La división del ejército en tantas unidades hacía que fuese más flexible en combate, lo cual era una ventaja frente a los ejércitos desorganizados de los galos y los germanos. Los oficiales al mando de estas unidades mejoraban su control. Podemos distinguir entre rangos altos, medios y bajos. Los oficiales más conocidos son quizás los centuriones, los cuales estaban al mando de la centuria. Eran oficiales de rango medio, elegidos entre legionarios que habían destacado por su valentía, dedicación y disciplina. Su trabajo era entrenar a sus hombres y mantener la disciplina, una función fundamental, mientras que en combate lideraban a su centuria. La cohorte estaba liderada por el centurión más importante, llamado Pilus Prior. El equivalente de la primera cohorte era el Primus Pilus, uno de los rangos más altos dentro de la legión. Otro cargo que también podían ostentar los centuriones era el de Praefectus Castrorum, el encargado de planificar y supervisar el campamento. Sin embargo, los rangos superiores estaban reservados a las clases altas, y no se alcanzaban por experiencia en combate, como ocurría con el resto, sino por pertenencia al Senado. Aquí se incluían al legado y a los tribunos. Suena extraño, pero en muchos casos el general o los tribunos tenían poca experiencia, o directamente carecían de ella, algo que se exigía al resto del ejército. Como es obvio, este sistema provocó muchos problemas, ya que aunque las tropas fuesen hábiles y disciplinadas, los que las dirigían no siempre lo hacían de forma efectiva. A esto se le une el hecho de que los generales solían tener libertad de mando. Todos estos factores llevaron a errores que provocaron duras derrotas, como Craso en Carras o Varo en Teutoburgo. El equipo de los nuevos legionarios era prácticamente idéntico al de los antiguos príncipes. El equipo defensivo estaba compuesto por armadura, casco y escudo. Se usaban distintas clases de armadura, pero la más habitual era la lorica amata, una camisa de malla de origen celta compuesta por numerosos anillos entrelazados, lo que aportaba una mayor movilidad y facilitaba su limpieza, pudiendo usarse durante décadas. Otra destacada era la escuamata, realizada con pequeñas placas metálicas. Los cascos más usados eran los del tipo Montefortino y Colus, el último más habitual en el siglo I a.C. Ofrecía una mayor protección de las mejillas y la parte superior, con un remache que permitía llevar plumas y crines. Ambos modelos eran de origen galo, al igual que el escudo, ovalado y formado por 2 o 3 capas de madera cubiertas de cuero. Un humbo de metal en el centro permitía usar el escudo como un arma, golpeando a los enemigos para romper las formaciones, al mismo tiempo que permitía una defensa eficaz. El equipo ofensivo lo formaban una espada, un puñal y una jabalina o pilum. Era un arma de unos 2 metros terminada en una punta piramidal, posiblemente de origen samnita. Su alcance era de unos 15 metros y era especialmente efectiva para atravesar armaduras y escudos. Una característica destacada era la delgadez de la espiga, que se doblaba o se rompía tras impactar, lo que impedía que fuese usada por el enemigo. Pero en contra de la creencia popular, esta característica se debía a la mala calidad del hierro y no era una de sus funciones. Contaban también con una versión más pesada, que solía usarse como lanza para enfrentarse a la caballería. La táctica en la que se entrenaba a los legionarios consistía en apuñalar desde la seguridad de los escudos, aprovechando la especialidad del gladius. La fuerza de la legión radicaba en el trabajo en equipo y en la capacidad de luchar como una unidad, algo muy efectivo pero que requería mucho entrenamiento y disciplina. Cuando un recluta se alistaba, recibía un entrenamiento de 4 meses. Antes de recibir sus armas, entrenaban con escudos y espadas de madera el doble de pesados. Durante su servicio, realizaban también marchas en formación de 36 kilómetros, que debían recorrer en 5 horas cargando con el equipo y los pertrechos, que podían llegar a pesar 30 kilos. La disciplina se imponía mediante castigos, que iban desde reducciones de sueldo hasta latigazos, pero también mediante condecoraciones y ascensos. También era habitual la competición entre soldados, incluso entre unidades, algo que los generales aprovechaban a su favor.
La nueva organización del ejército contribuyó a extender enormemente las fronteras, pero por otra parte también causó grandes problemas internos. El último siglo de la República fue una época inestable, debido en gran medida a su rápida expansión. La gran cantidad de esclavos procedentes de las conquistas hicieron todavía más ricos a los aristócratas, mientras que las clases bajas se volvieron más pobres. Las tensiones sociales aumentaron y como resultado también lo hicieron las reformas propuestas por los populares. No obstante, los conservadores eliminaron a varios de estos reformistas para mantener su poder. El gran número de esclavos también provocó una serie de revueltas, como la de Espartaco en el 71 a.C. Y a todos estos factores se le sumó la propia organización del ejército. Las campañas se habían vuelto muy largas, pasando de unos pocos meses a años. Estando tanto tiempo bajo el mando de un mismo comandante hacía que las tropas se volviesen fieles a él, lo que aumentaba su ambición. Las grandes campañas de conquista también acrecentaban su fama, lo que les daba también un mayor apoyo entre la población. En medio de la tensión, muchos de estos personajes aprovecharon su poder militar para interferir en asuntos políticos. En el 89, Lucio Cornelio Sila, al que se le había retirado el liderazgo para luchar contra Mitrídates VI, marchó hasta Roma con un ejército para presionar a la asamblea y recuperar el mando, entregado a su rival Mario. Fue la primera vez que un general entró en Roma al mando de un ejército, lo cual era un sacrilegio. Mario fue derrotado y huyó a África, pero volvió mientras Sila estaba luchando en Grecia y ejecutó a muchos de sus partidarios. Sila volvió y lo derrotó en combate, proclamándose dictador y llevando a cabo una purga en el Senado. Años después, Julio César daría otro golpe de estado atravesando el Rubicón, declarándole la guerra a Pompeyo y a sus seguidores. Su asesinato provocaría otra nueva guerra civil, que concluiría con la creación del imperio por su sobrino Augusto. Se ponía fin de esta forma a un periodo convulso y sangriento, aunque la nueva Pax Romana no estaría exenta de violencia. Cuando Augusto se hizo con el poder y fundó el imperio en el 30 a.C., se topó con una situación militar desastrosa. Debido a años de guerras civiles, el número de reclutas se había disparado, pero al mismo tiempo el ejército estaba muy desorganizado. Junto a las legiones había un gran número de aliados no itálicos, de dentro o fuera del imperio, con una organización muy pobre. También estaba el problema de las legiones dobles, conocidas como Gémina, dos legiones unidas en una sola unidad, ya que los generales tenían autoridad para formar las suyas propias y asignarles el número que quisiesen. Dado el peligro que suponían todos estos problemas, el nuevo emperador tomó una serie de medidas para reorganizar el ejército. Para empezar, redujo de forma considerable el número de legiones, de 50 a 28. De esta forma reducía el enorme coste militar, pero también limitaba los apoyos que podría recibir un posible usurpador. Un recurso muy empleado por generales como su propio tío era el de volver a movilizar legiones que habían sido disueltas y eran leales a ellos. La solución fue aumentar el tamaño de las legiones, además de aumentar el sueldo y distribuir tierras entre los veteranos. Fue durante esta época cuando el ejército se convirtió en una fuerza exclusivamente profesional, contando con un mayor número de reclutas procedentes de las colonias fuera de Italia. También creó una fuerza policial, las cohortes urbanae, y el primer cuerpo de bomberos conocido, los huigiles. También creó la famosa Guardia Pretoriana, encargada de velar por la seguridad de los emperadores. Pero una de las mayores contribuciones de Augusto fue la organización de las auxilias. Tenía como base las fuerzas de aliados itálicos de tiempos anteriores, aunque formada ahora por voluntarios y con carácter permanente. Su organización era similar a la de las legiones, dividida en cohortes de infantería y alae de caballería. Las auxilias se convirtieron en un complemento muy valioso de la legión gracias a su composición de tropas no romanas. Las legiones estaban formadas casi exclusivamente por infantería pesada, que era tremendamente eficaz, pero solo en unas determinadas condiciones. Las tropas auxiliares procedían de distintos lugares y tenían diferentes tradiciones militares, aportando infantería ligera, arqueros y caballería. Tuvieron tanto éxito que, según Tácito, el número de auxiliares y de legionarios era prácticamente el mismo. Las conquistas traían un mayor número y variedad de auxiliares, de los cuales destacaban los jinetes bereberes, los arqueros sirios y los honderos baleares. Debido al riesgo de que se uniesen a su gente en caso de revuelta, se destinaban a lugares alejados. Las reformas de Augusto se mantuvieron durante gran parte de la época imperial.
Durante la Pax Romana se redujeron las conquistas, por lo que las legiones se volvieron más defensivas. Estaban apostadas en zonas fronterizas o cerca de ellas, o en lugares estratégicos como las minas de oro de Hispania. Como resultado, cuando era necesario enviar refuerzos a un determinado punto, se optaba por las huexilationes. Eran destacamentos que se separaban de distintas legiones, lo que permitía ayudar donde fuese necesario sin comprometer su posición original. El número de auxiliares siguió aumentando, al igual que las tropas romanas de fuera de Italia, debido a la romanización de los territorios. En tiempos de Adriano aumentó también el número de bárbaros, que se alistaban a cambio de poder asentarse en el imperio. Es de suponer que la mayor proporción de tropas provinciales llevó a una reducción de su disciplina, aunque no influyó en su efectividad. Los oficiales y los comandantes también pasaron a ser mayoritariamente provinciales, sustituyendo a los senadores de Roma. La importancia política del ejército se mantuvo, tal y como había sucedido en la República. El ejército podía apoyar a un usurpador o eliminarlo, mientras que los pretorianos podían elegir y deponer a emperadores. El equipo no varió mucho, pero se amplió con varias mejoras como la famosa lorica segmentata, la típica armadura que estamos acostumbrados a ver. No sabemos exactamente cuándo se introdujo, seguramente en torno al 14 a.C., pero sabemos que ya se utilizaba equipo similar, inspirado posiblemente en modelos partos, dasios y sármatas. La armadura estaba formada por placas metálicas horizontales que rodeaban el torso, además de otras verticales sobre los hombros. Iban unidas por una serie de correas en el interior, lo que ofrecía una gran libertad de movimientos. A pesar de sus muchas ventajas, nunca sustituyó a otras armaduras como la amata. En representaciones como la de la columna trajana, vemos cómo el equipo de los legionarios está estandarizado. Sin embargo, estas obras sirvieron como propaganda, de modo que muestran una imagen idealizada del ejército. Otras obras, como el trofeo de Adam Clissi, nos muestran una imagen diferente, con un uso mayor de la amata y la squamata. Otra prueba es que la segmentata, ya evolucionada, dejó de usarse durante el siglo III. Es posible que se deba a su diseño complejo, que dificultaba el mantenimiento, unido a su alto precio. Por esta época también cambiaron algunas armas. Por ejemplo, la mayor presencia de germanos en el ejército hizo que volviesen a utilizarse lanzas, muy eficaces contra la abundante caballería de sus enemigos. El gladius comenzó a sustituirse a finales del siglo II por la espada, que contaba con una hoja más larga. De origen celta, comenzó como un arma de caballería antes de extenderse al resto del ejército, ya que permitía apuñalar desde una distancia mayor y era mejor para lanzar cortes. Como ya hemos mencionado, el ejército tenía una gran influencia en la política imperial. Muchos emperadores llegaron al poder gracias al apoyo militar. Por ello, mantener al ejército contento era una prioridad. Originalmente, un legionario recibía unos 225 denarios al año, que Domiciano aumentó hasta 300. Septimio Severo subió hasta 450, mientras que su sucesor, Caracalla, llegó hasta los 675. Aparte, recibían donativos por parte del emperador para garantizar su lealtad. Estos gastos se volvieron excesivos, especialmente cuando el imperio empezó a decaer. Peor fue el caso de los pretorianos, cuyo sueldo por proteger o no asesinar al emperador aumentaba con cada nuevo líder para así garantizar su lealtad. Pertinax, por ejemplo, fue asesinado por sus propios guardias por recibir tan solo la mitad de su sueldo, y subastaron el trono para nombrar emperador al que ofreciese la mayor suma. Didio Juliano accedió al trono después de ofrecer 20.000 sestercios a cada uno de los 8.000 pretorianos. Aún así, la inseguridad de los emperadores le llevó a aumentar el número de tropas bajo su mando directo, las conocidas como comitatus o escolta. Septimio Severo, por ejemplo, añadió una legión a sus 10.000 pretorianos, la Secunta Pártica, y le sumó unos 2.000 jinetes. En el 212, Caracalla introdujo la Constitutio Antoniniana, por la cual todos los habitantes libres del imperio recibían la ciudadanía. Su propósito era seguramente aumentar los ingresos de los impuestos, además de disponer de más reclutas para las legiones. No obstante, la mayor parte de los nuevos ciudadanos no eran precisamente adinerados, y en el caso del ejército se eliminaba su principal atractivo, que era el de recibir la ciudadanía al terminar el servicio. Las auxilia pasaron a incluir a un gran número de ciudadanos, mientras que las legiones empezaron a contar con cada vez más tropas foráneas. Aunque cada vez más numeroso, el tamaño de las legiones se fue reduciendo, al tiempo que aumentaba el número de huexilationes, es decir,
el ejército se fragmentaba en unidades más pequeñas. Entonces llegó la crisis del siglo III. Las guerras civiles, las invasiones bárbaras y la epidemia de Cipriano redujeron en un tercio su tamaño, de casi 450.000 hasta menos de 300.000. Con el tiempo estos números se irían recuperando, y el ejército romano seguiría evolucionando para adaptarse a un mundo cada vez más hostil. La superioridad de la legión sobre las auxilias desapareció, y con el tiempo el ejército se fue especializando cada vez más, dejando atrás el clásico dominio de la infantería pesada. Comenzaba el ocaso del imperio.